Hola, muy buenos días, bendiciones a todos. Les saluda su pastor y amigo Alex Gómez de la Iglesia Cristiana Siguiendo el Camino de Lanzarote. Es un deleite, es un gozo, es un placer de estar de nuevo en contacto con ustedes y sobre todo haciendo lo que nos toca como ministerio, que es predicar la palabra del Señor. El día de hoy un tema muy interesante, pero antes de hacer cualquier cosa, yo creo que es necesario orar al Señor para que nos guíe, nos oriente, también para que tu mente, tu corazón, tu espíritu esté dispuesto para recibir la palabra que Dios envía como mensaje para todos nosotros hoy. Y bueno, te invito para que juntos oremos al Señor y en especial yo voy a orar para pedir la dirección, la guianza de Dios y sobre todo para que esta palabra se haga viva, se haga realidad y que sobre todo traiga muchísima bendición y si hay dudas acerca de este pasaje, pues que el Señor te sea trayendo luz, ¿no? Entonces inclinemos el rostro, cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias en este día de hoy, Señor. Gracias porque es tu día, Señor, es el día de descanso, pero venimos, aunque sea que vengamos trabajados y cargados delante de tu presencia, Señor, sabemos que tú nos haces descansar. Sabemos que muchos trabajarán este día, pero aunque llegamos, bendito Dios, agotados, sabemos que en ti, Señor, siempre hay descanso, que tú colocas paz en nuestros corazones, en nuestra vida. Y Señor, me dispongo para ser un instrumento de tu gloria, Señor, un instrumento que tú puedas usar, una herramienta. Bendito Dios para la predicación de tu palabra. Dame sabiduría, dame discernimiento, que pueda obrar de la mejor forma, siendo fiel a tu escritura, Dios, y exponerla de la mejor forma, Señor, de una forma expositiva, bendito Dios. Ayúdame a ser fiel, ayúdame a anular cualquier cosa humana, cualquier conocimiento de hombre que no sea digno de ser expresado hoy, bendito Dios, que tú seas tomando el control de mi alma, bendito Dios, de mi cuerpo, de mi boca, Dios, y que lo que salga sea la palabra que tú inspires, Señor. Dame sabiduría, dame entendimiento, bendito Dios, que puedas poner la palabra de una forma clara. Y Padre de la Gloria, sobre todo que esta palabra sea de bendición para toda persona que esté escuchando este mensaje en el día de hoy y también para mí, Señor. Gracias por haberme hablado, Señor, cuando la estaba preparando, Señor. Muchas gracias y ahora quiero compartir, bendito Dios, dar de lo que tú me has dado a través de ella, Señor. Bendición abundante, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús bendigo a todos. Y en esta hora también quiero aprovechar, antes de predicar tu palabra, Señor, quiero orar, Señor, por algunas personas, de algunos hermanos nuestros de la iglesia que están padeciendo un momento difícil. Bendito Dios, quiero orar por Juan Carlos, bendito Dios, Juan Carlos Zules, por su esposa Ángela, por su hija Carla, bendito Dios, y por también por su hija Gabriela, bendito Dios, los bendecimos, bendito Dios, dale fuerzas, que, que esa enfermedad, bendito, ese virus sea breve en la vida de ellos y que no cause daños, bendito Dios. Trae sanidad a la vida de ellos y a cualquier otro hermano que también esté con inconvenientes de dolencias o enfermedades. Bendito Dios, queremos bendecir a Karen. Bendito Dios que también está en ese momento en el hospital. Bendito Dios. eh, y esperamos, bendito Dios, que haya tenido un buen día, bendito Dios, y que sobre todo que la bebé, bendito Dios, sea sanita, bendito Dios, y que venga con tu bendición, Señor. Gracias por bendecir ese hogar de Julio y de Karen, bendito Dios, con la vida de esa bebé, bendito Dios. La bendecimos y de una vez la dedicamos para ti, Señor. Ten misericordia de todos ellos, bendito Dios, y no solamente de Juan Carlos, sino de toda persona que esté afectada de coronavirus. Bendito Dios, que estén sintiendo síntomas de enfermedad. Bendito Dios, que tú seas trayendo tu medicina
y que tú seas obrando en la vida de ellos. Bendito Dios, y levántalos pronto. Bendito Dios, y que ese coronavirus, bendito Dios, que está afectando a Lanzarote, a Canarias, a España, a Colombia y el mundo entero, pronto pueda pasar, bendito Dios, y que sobre todo, bendito Dios, tú permitas que las soluciones que se están dando a través de la vacuna y tantos otros métodos, medicinas y métodos científicos, bendito Dios, que puedan dar fruto, bendito Dios. Bendecimos la vida de Juan Carlos, de Ángela y de todos los hermanos, bendito Dios, de James y su pequeña bebé, bendito Dios. En ti quedamos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Ayúdanos a rendir este tiempo y, Padre de la Gloria, que en el resto del día contemos igualmente con tu bendición, Señor. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si has estado orando con nosotros, muchas gracias. Ahora pues vamos a dedicar el resto de tiempo a predicar la palabra del Señor. Hoy tendremos una palabra que está en el libro Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 1 al 15. Te repito, Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 1 al 15. Sé que es una palabra que seguramente ya se ha predicado muchísimas veces. Creo que yo ya la he predicado unas cuantas veces en la iglesia en estos 14 años de ministerio. Pero igual siempre el Señor da un punto de vista diferente cada vez, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerlo de siempre. Vamos a leer la palabra. La versión que vamos a utilizar es la Reina Valera de 1960. Y vamos a leer desde el 1 hasta el 15 y luego vamos a mirar punto por punto, ¿no? Entonces recuerda, Juan, capítulo 3, versos 1 al 15, tiene un título este párrafo que dice Jesús y Nicodemo, pero si le aplicamos de una vez al día de hoy, podemos hablar Jesús y nosotros, ¿no? Tú, yo, cualquiera que la esté mirando, ¿no? Entonces ahí en vez del nombre Nicodemo, podemos utilizar cualquier nombre nuestro, ¿no? El de cada uno allí, ¿no? Porque a veces tenemos actitudes como la de Nicodemo, ¿no? Sin más, vamos al versículo 1. Voy a leer y si tú estás allí con tu Biblia, puedes abrirla también y leerla juntos, ¿no? Para que veamos que es fiel a la palabra, ¿no? Entonces dice el versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5 responde Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10 responde Jesús otra vez y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Finalmente dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces, bueno, ya que hemos leído en una forma general todo este párrafo, pues ahora vamos a hacer lo de siempre, vamos a ir mirando versículo por versículo, los más importantes. Casi todo el párrafo es muy interesante, entonces vamos a mirar todos los versículos, haciendo hincapié pues en la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponernos en preámbulo, vamos a mirar que en este capítulo 3 de Juan, pues Jesús, lo que podemos decir en forma general es que Jesús tiene un encuentro con Nicodemo. Nicodemo era principal en el templo, pero tenía algo que lo marcaba su vida, y es que Nicodemo era fariseo, ¿no? Y vemos que antes del capítulo 3 de Juan, pues vemos que como Jesús, ¿no? En el capítulo 2, por ejemplo, hace algo que deja a todo el mundo perplejo, a todo el mundo asombrado, y es en el versículo 13 del capítulo 2, cuando Jesús purifica el templo y lo limpia y echa, ¿no? En forma literal, echa del templo todas aquellas personas que estaban allí pues haciendo comercio con la fe, con la salvación. Este trozo de la escritura a veces es muy mal interpretado porque piensan que en una iglesia no se puede vender nada. Entonces, por ejemplo, si una iglesia vende empanadas o arepas o cualquier otra cosa, café o cualquier cosa, elemento de refrigerio, pues hay gente que critica eso en las iglesias, o aquellas personas o aquellas iglesias, ministerios que venden algún material, una conferencia, un libro, un CD o cualquier cosa así. Dicen que eso no se debe hacer porque eso es comercializar, ¿no? Y no tiene nada que ver. O sea, aquí lo que Jesús muestra su rabia y su indignación es con los que comercializaban con palomas, con animales para el sacrificio. Y, por ejemplo, una paloma que podría valer muy poco, ellos exageraban el precio, ¿no? Entonces, lo habían puesto, la cuestión del perdón, el sacrificio de los animales, lo habían vuelto un comercio y era abusivo. Entonces, en esto es que Dios, el Señor Jesús, pues muestra su rabia, pero no es porque se venda cualquier material que tenga que ver con la iglesia o que sea para recoger alguna ofrenda o algún dinero que pueda servir para alguna actividad de la iglesia. No se está refiriendo a eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque hay gente que critica las iglesias que hacen alguna actividad para recaudar fondos, ¿no? Entonces vemos que en el capítulo 2, también al principio del capítulo 2, pues el Señor hace su primer milagro. El Señor Jesucristo hace su primer milagro, que es convertir el agua en vino, ¿no? En vino, no, en el mejor vino, en la boda de Caná de Galilea, ¿sí? Y también pues en el capítulo 1, como Jesús llama a Felipe y a Natanael y al resto de los discípulos, ¿no? Al resto de sus apóstoles. Entonces ya entramos en el 3, ¿sí? En el capítulo 3, y ahí es cuando vemos cuando Jesús está descansando en el recinto donde estaba, y Nicodemo viene a visitarlo de noche. Entonces vamos a mirar algunas cosas y vale la pena mucho hacernos preguntas. Es muy bueno hacerse preguntas acerca de por qué está esto escrito en el texto, por qué el Señor hace por ejemplo, algún hincapié cuando repite algunas cosas en el capítulo o en una escritura. Quiere decir que eso es importante, que es un tema importante, y que el Señor, cuando lo repite, quiere hacer simplemente, quiere que eso quede claro y que lo podamos recordar, ¿no? Entonces vemos como, ya poniéndonos en el texto, ¿sí? Vemos como en el versículo 1, por ejemplo, vemos que dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, ¿no? Y dice que ese era un principal entre los judíos, ¿no? Entonces hay algo aquí que hay que mirar, ¿no? Primero, sabemos de dónde, qué idiosincrasia traía Nicodemo. Era un fariseo, y ya sabemos que los fariseos eran hombres que, aunque conocían bien la escritura, la situación que ellos hacían era que hacían demasiado énfasis en la ley,
y muchas veces añadían cosas de las tradiciones de sus antepasados, ¿no? Entonces cargaban con muchísimas cargas pesadas a la gente creyente. Y lo más tremendo es que ellos promulgaban de dientes para afuera la cuestión de la ley y todo eso, la obediencia a la ley, pero ellos eran los primeros en no cumplirla. Entonces hacían que los otros cumplieran, se esmeraran en cumplir la ley, pero ellos eran los primeros en fallar. Entonces allí había una situación como hipocresía, ¿no? Entonces por eso no es muy bueno, ¿no? El hecho de decir que ellos eran fariseos. Ahora, en ese tiempo a lo mejor sí, porque ellos eran los que tenían un poco el control sobre la situación, pero ahora nosotros que vemos la situación desde otro punto de vista y desde otro tiempo y de otra cultura, sabemos que esto no era bueno por lo que ellos precisamente hacían, ¿no? Entonces, pero hay algo que nos llama la atención. ¿Por qué Nicodemo, siendo fariseo y siendo conocedor de la ley, ¿sí? ¿Por qué viene a Cristo? Y sobre todo, la pregunta es, ¿por qué viene de noche a buscarle? ¿Por qué no lo hizo en el templo cuando Jesús estaba por allí, o en la plaza, o en los sitios por donde mantenía a Jesús? ¿Por qué él no va de día? ¿Por qué él va y busca en los momentos donde hay menos riesgo de ser visto? ¿Sí? Que él estaba buscando a Jesús. O sea, ahora sabemos, Jesús no era muy bien recibido entre los fariseos ni entre los judíos. Entonces, creemos, ¿no? O sea, lo que uno puede mirar desde la lógica es, ¿por qué Nicodemo va a buscar a Jesús de noche? Y simplemente la respuesta puede ser, o sea, no lo dice exactamente el texto, pero sacando conclusiones podemos ver, ¿no? Nicodemo buscó a Jesús de noche, a lo mejor porque no quería que lo vieran al lado de él. Y todo eso, que no lo vieran, que no lo relacionaran con Cristo, para que no dijeran, él, Nicodemo, siendo un hombre sabio, porque incluso era un maestro de la ley, ¿por qué tenía necesidad de ir a buscar a Cristo? Entonces, si lo va a buscar de noche era porque no querían que lo relacionaran con él, que no lo vieran, a lo mejor sentía vergüenza o a lo mejor simplemente quería por orgullo ser ignorado en este sentido y que no fuera visto por nadie, ¿no? Entonces vemos que, pero hay algo que tenemos que ver, o sea, sí, por ese lado podemos ver que a lo mejor Nicodemo no actúa de la mejor forma porque él se está avergonzando de Cristo, ¿no? Sí, y acuérdense que lo que dice la palabra, dice que cualquiera que se avergüence de Cristo, cualquiera que no le confiese, cualquiera que sienta vergüenza, ¿sí? Del Señor, pues tampoco el Padre, ¿no? También lo va a rechazar de la misma forma, ¿no? Entonces, pero aquí vemos, viendo otro punto de vista, vemos que Nicodemo, si busca a Jesús, y sobre todo que lo buscó para hacerle muchas preguntas, o sea, cosas que a lo mejor le interesaban a Nicodemo hacer claridad o simplemente saber más sobre algunos temas. Entonces vemos que aquí hay un deseo, por ejemplo, puede ser un deseo verdadero de conocer un poco más de esas verdades que Cristo enseñaba. Entonces, sí, Nicodemo podía saber de la ley, pero no sabía las cosas que tenían que ver con el reino que estaba proclamando Jesús, siendo hijo de Dios, siendo enviado por el Padre, ¿no? Y que él viene a revelar una cantidad de cosas, de verdades que no estaban en el poder de aquella gente que estudiaba e investigaba y enseñaba aún la palabra, no estaba porque Jesús estaba ofreciendo unas revelaciones nuevas. Entonces, yo creo que de pronto Nicodemo, motivado por conocer un poco más de esta doctrina nueva que estaba enseñando Cristo, pues dice, no, yo tengo que conocer algo más. Seguramente el corazón de Nicodemo había sido tocado, la inquietud de saber nuevas cosas, ¿sí? O también podría llegar a mirarse el hecho de que él quisiera saber más para poder llegar a donde los otros fariseos y decirles y mostrarles que a lo mejor tenían un conocimiento diferente, un conocimiento nuevo, ¿sí? Que estaba por encima del nivel de los demás. O sea, son cosas que estamos nosotros simplemente mirando, escudriñando un poco y colocándole de pronto nuestras propias respuestas a estas situaciones. Como digo anteriormente, la Biblia no lo dice,
pero esto da a entender, ¿no? Entonces vemos que, bueno, vamos a suponernos en el mejor plan y vamos a suponer que verdaderamente había un deseo de Nicodemo de conocer la verdad y por eso buscaba a Cristo, ¿no? Y pues sabemos que de maestro a maestro, porque sabemos Nicodemo era maestro de la ley, de las escrituras, busca a otro maestro que es Jesucristo, ¿no? Entonces, en cierta forma es como reconocerle, ¿no? El conocimiento que podía tener Jesucristo y decir, bueno, yo voy a buscar de esa verdad, de esa doctrina nueva, que no la sé, no la domino, no tengo dónde averiguarla y voy a ir a la fuente. Entonces, por ese lado podría ser algo bueno, ¿no? Buscar a Jesús. Y yo creo que eso nosotros también deberíamos de hacerlo. Si tenemos alguna duda, es ir a las escrituras. Las escrituras hablan de Jesucristo. Las escrituras son el Evangelio y el Evangelio es lo que hizo Cristo, las nuevas revelaciones que Él trajo. Entonces, cuando nosotros tengamos dudas, qué bueno que pudiéramos ir a la Biblia o algún líder, a nuestro discipulador, a nuestro pastor, ¿no? Y salir de dudas, no debemos quedarnos con la duda, o mucho menos, muchas veces lo que hacemos mal es ir a buscar respuestas en cualquier lugar, ¿sí? A veces nos metemos en internet y a cualquiera que enseña algo lo vamos escuchando y no sabemos ni siquiera qué doctrina puede tener, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces vemos aquí que Nicodemo va a la fuente directa, ¿sí? Que es Jesucristo. Y en el versículo 2 habla de que Nicodemo vino de noche, ¿sí? Entonces lo que decíamos anteriormente, pudo ser por vergüenza para que no lo vieran con Jesús, para que no lo relacionaran. Eh, ¿Y por qué de pronto se podía sentir vergüenza de estar con Jesús? Porque lo que decía anteriormente, Jesús no era aceptado por la mayoría del pueblo judío, lo rechazaban, ¿no? Lo importante es que acudió a Jesús, reconoció que era maestro, oído con esto, reconocía que él tenía algo que enseñar, que era maestro y que era enviado de Dios, porque él lo dice, sabemos que tú eres enviado de Dios porque ninguno podría hacer las señales que tú haces. Entonces, en ese sentido, por lo menos reconocían que él como Jesús, como maestro, pues era enviado de Dios, ¿no? Entonces, ahora vemos que en este sentido, ¿por qué ellos podían estar convencidos de eso? Porque veían el respaldo de Dios, no solamente en lo que enseñaba, sino en los milagros que hacía, las señales, los prodigios, las maravillas que hacía en medio del pueblo, ¿no? Eh, a pesar de su conocimiento, pues este Nicodemo, ¿sí? De lo que podía conocer de Jesús, la admiración que podía sentir, a lo mejor podía conocer un poco más, a lo mejor la mente de Nicodemo podía estar un poco más abierta que los demás fariseos, pero igual Nicodemo fallaba como todos los demás en que por lo menos si creían que era un maestro de Jesucristo, por lo menos no creían en el testimonio de él de que fuera hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios sería Dios mismo. Entonces lo reconocían como de pronto un gran maestro, como alguien que enseñaba bien la palabra y que muchas veces lo sorprendía con las revelaciones que traía nuevas de parte de Dios, pero hasta ahí llegaban. Reconocer simplemente que era un buen maestro, un hombre con sabiduría, con conocimiento. Y lo tremendo es que muchas veces en el día de hoy, muchos de nosotros también podemos creer en lo mismo, ¿no? Ahora, no digo nosotros como siervo de Dios, como pastores o como los que ya creen en Jesucristo como hijo de Dios y que van a la iglesia y confían en Él. No hablo de estas personas, es de las personas normales, el hombre natural generalmente rechaza a Cristo y si algunos lo aceptan o aceptan alguna buena cualidad de Cristo, pues simplemente dicen eso, ¿no? Incluso algunos dicen que de Cristo que fue un gran filósofo, ¿sí? Otros simplemente que fue un gran maestro, un hombre con mucha filosofía, un hombre muy espiritual y nada más, ¿no? Lo importante no es reconocer algunas cosas buenas de Jesús, sino reconocer que en el fondo, ¿quién era Jesús? El Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador. Eso es lo más importante. Las demás cosas son cosas pasajeras, son cosas de segunda o de tercera mano, pero lo importante para todos nosotros es eso, es nuestro Salvador, ¿vale? Entonces, vemos también
cómo Dios envió a Jesucristo, ¿sí? Como su Hijo, y cuando Él estuvo con nosotros, se dice, en muchas escrituras se le dice el Hijo de Dios a Jesucristo, y simplemente y también se le conoce como el Hijo del Hombre. Entonces, cuando se refiere al Hijo del Hombre, quiere decir al Dios encarnado, al Dios hecho hombre, al Dios materializado, ¿no? Entonces, también hay que tener ese nombre como un conocimiento, que así también la Biblia lo cita, ¿sí? Y sabemos que cuando habla de eso es simplemente hablar de el Dios, el Hijo de Dios, hecho carne, manifestado en carne, ¿no? Eh, entonces vemos, por ejemplo, en el versículo 3, ¿no? Dice, haciendo un hincapié en el versículo 3, dice que Jesús prácticamente le estaba diciendo a Nicodemo, ¿no? Tú vienes buscando enseñanza, pero lo que te falta es nacer de nuevo, ¿no? Ahí es cuando le dice, ¿no? Que era necesario, para estar en el reino de Dios, era necesario nacer de nuevo, ¿no? Esto es lo que le dice el Señor como un ejemplo, ¿no? Como hablándole en una forma de parábola, diciendo, haciendo relación al conocer a Dios, a tener una relación directamente con Dios, con nacer de nuevo. Pero aquí la situación es que Nicodemo lo toma en una forma muy literal, en una forma muy material. Y Cristo le estaba hablando de una forma espiritual del nuevo nacimiento, y Nicodemo lo toma en una forma material. Él pensó que para poder estar en la presencia de Dios, que era cuando el reino de Dios se iba a acercar a ellos, era que el hombre tenía que volver a nacer otra vez, como segunda vez, del vientre de su madre. Él se imaginó eso, y yo creo que si nosotros en el tiempo de Jesús hubiéramos pasado lo mismo, yo creo que cualquiera de nosotros hubiera creído lo mismo, ¿no? En ese sentido. Y lo que Cristo le estaba hablando de un nuevo nacimiento no era material, sino espiritual, ¿no? Entonces aquí es lo tremendo, ¿sí? Jesucristo, sí, a lo mejor acepta que venga este hombre Nicodemo y le pregunte muchas cosas, pero lo importante no era que él estuviera con conocimiento de Jesús, ¿no? Solamente un conocimiento, quién eres tú y ya nada más. Lo que estaba pretendiendo Jesús es que Nicodemo, experimentara un nuevo nacimiento, un cambio de corazón, ¿sí? O ser una nueva criatura, cambiar su actitud, ¿no? No tanto tener una mayor información de Jesús, porque de todas formas la gente que busca esto simplemente buscan es una información y nada más. Lo importante es lo que sucede por dentro, ¿no? Entonces aquí lo que Jesús le está diciendo a él no es necesario, es bueno, no es necesario como prioridad solamente tener un, una buena, un buen conocimiento de Dios, sino que tu corazón, lo más importante, Nicodemo, es que tu corazón, tú seas transformado, lo que le está diciendo el Señor, ¿no? O sea, era por el nuevo nacimiento, como se iba a empezar, ellos deberían empezar por allí, ¿no? Por primeramente buscar a Cristo, aceptarle como Señor, saber quién era, aceptarle como Señor, creer en Él, y para poder entrar en el reino, que era lo que ellos querían. Lo que ellos querían era que fuera enviado el Mesías, y que el Mesías fuera el libertador de Israel. Entonces, tener una relación con Él y estar en la presencia del Señor, pero el Señor les advierte esto y les dice: en la forma como ustedes están, no van a entrar al reino. Ustedes no van a ser herederos del reino. No solamente por conocerme, sino aquel que tiene una relación estrecha conmigo. Ustedes quieren buscar al Padre, quieren estar delante de la presencia del Padre, tienen que aceptarme a mí, ¿no? Y eso era lo que el Señor hacía hincapié. Y el Evangelio de Juan hace mucho hincapié en esto, ¿no? ¿Quién es Jesús? No solamente lo que era capaz de hacer, sino quién era en esencia Jesús. Y el énfasis de Juan era que los judíos, los fariseos, ¿no? Su pueblo le recibiera, no como un gran hombre, sino como en esencia lo que él era: Dios, hijo de Dios, ¿no? Y al decir hijo de Dios, lo que estaban aceptando con esta implicación era, es decir, yo creo que Jesús es Dios también, ¿no?
Creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos que los dos son uno, entonces creemos en un solo Dios. Y ese era el mejor comienzo, era por allí, ¿no? No solamente recopilar información de Él y del reino de Dios, sino en esencia poder reconocer y saber y confiar quién era Dios, y ese era el comienzo para poder entrar al reino de Dios, ¿no? Como judío, Nicodemo había estado esperando la venida de un Mesías. Eso era la esperanza de todos los fariseos, ¿no? Y ese Mesías, ¿qué era lo que ellos pretendían que hiciera? Simplemente que los liberara del acoso de Roma, del sometimiento que tenía Roma, que en ese tiempo era el imperio predominante en ese tiempo, ¿no? Casi toda Europa, Asia y en el norte de África. Era un reino muy grande, que los tenían dominados, sometidos, ¿sí? Que los humillaba, que tenía pleno control de la economía de los judíos y todo, políticamente, socialmente lo tenían con mucha esclavitud, ¿sí? Y ellos lo que deseaban era que llegara el momento en que el Mesías estableciera su reino sobre la tierra, porque ellos pensaban que ese enviado de Dios era el que los iba a liberar del dominio de Roma, ¿no? Entonces ellos deseaban era simplemente el envío del Mesías, no era por tener la salvación, sino porque los librara del asedio de Roma, ¿no? Y ellos decían que cuando el Mesías llegara, pues iba a establecer su reino, entonces que iban a desaparecer los romanos, y eso no era así, ¿no? Entonces, oído con esto, así como el primer nacimiento, o sea, cuando nosotros nacemos por primera vez del vientre de nuestra madre, eso es necesario para la vida. Oído con esto, con este hincapié que voy a hacer, era también necesario que el segundo nacimiento era necesario para la vida eterna. O sea que sé que esto puede sonar un poco como confuso, pero quiero repetirlo. Así como es necesario el primer nacimiento para la vida, el segundo nacimiento es necesario para la vida eterna, ¿no? Esto es hablando en forma espiritual. Pero esto era algo que era muy difícil que en ese momento Nicodemo y todos los demás fariseos y los judíos lo pudieran entender, pudieran separar lo físico de lo espiritual, lo material de lo espiritual, ¿no? En este reino, en el reino de Dios, solamente pueden entrar oído quienes hayan sido transformados, quienes hayan sido cambiados. El Señor no podrá reinar sobre personas que permanezcan en el mundo y en la carne, y mucho menos todavía dominados por el pecado, ¿no? Tiene que haber una liberación, ¿no? Para poder que haya una entrega a Jesús, una entrega espiritual, ¿no? En el versículo 4 vemos también que Nicodemo insistía en tomárselo todo en un sentido muy material, muy liberal, o sea, muy ceñido a lo que decía la Escritura. Nicodemo, como todo hombre natural, no captaba las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos es locura, porque se han de discernir, las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. De una persona que tenga la mente en el mundo, en las cosas materiales, en las cosas carnales, pues está alejado de Dios, y al estar alejado de Dios no puede discernir las cosas espirituales, oído, porque la Biblia está escrita casi en más de un 90% en un sentido espiritual, si no es total, espiritual. Entonces aquella persona que no esté conectada al Espíritu de Dios, pues no va a entender eso, porque es el Espíritu de Dios quien nos hace primero llegar a la Escritura, anhelar, leerla, escudriñarla, obedecerla, entenderla. Es el Espíritu de Dios quien da el entendimiento al hombre para poder leer la palabra, entenderla, discernirla, ¿no? Porque toda revelación viene de Dios. De una persona que no cree en Dios, una persona que está alejada de Dios, pues no va a tener este privilegio que sí tenemos todos nosotros, ¿no? Entonces vemos que en ese sentido, ¿no? Nicodemo era un fallo que tenía, y era que todos lo tomaban en sentido literal de la Escritura, creía que eso iba así, ¿no? Pero en el Señor, pues sabemos que todo tiene un doble significado, ¿no? Un sentido normal
en un sentido material, pero siempre tiene un trasfondo que es el espiritual, y ahí es donde nosotros tenemos que llegar, ¿no? Bueno, entonces vemos que en el versículo 5 Jesús le dice que debía nacer del agua y del espíritu, ¿no? Le dice, es necesario que ustedes nazcan del agua y del espíritu, ¿no? Entonces le dice dos cosas, nacer del agua y nacer del espíritu. El espíritu no es un espíritu, la palabra no está escrita con letra minúscula, sino mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios, ¿no? Pero entonces, cuando el Señor le dice esto a Nicodemo, le dice que es necesario a ellos, que era necesario nacer del agua y del Espíritu. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué quiso decirle Jesús con esto? ¿No? Entonces, hay varias respuestas. Algunos dicen, ¿sí? Algunos estudios de la Biblia dicen que cuando se refería el Señor al agua, estaba hablando del bautizo, que era necesario que ellos se bautizaran, porque recuerda, el bautizo en el agua, el que enseñó y practicó Juan el Bautista, era un bautizo que se hacía en agua, que era para arrepentimiento de los pecados, ¿no? Para que las personas entregaran su vida al Señor y se arrepintieran, ¿no? Pero luego el Señor hablaba de otro bautizo que era el bautizo del Espíritu Santo. Por eso Juan decía, yo les bautizo en agua, pero detrás de mí vendrá otro que los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces ahí está hablando del bautizo en el Espíritu. ¿Cuándo se recibe ese bautismo en el Espíritu? Cuando recibimos al Señor, cuando le entregamos nuestra vida y cuando Él ya entra en el interior nuestro y empieza a obrar, cuando le recibimos como Señor y Salvador. Allí empieza a producirse el bautizo en el Espíritu, ¿no? Que es cuando el Señor nos da los dones y todas estas cuestiones, ¿no? El primer bautizo que hay que hacer primero como obediencia es el bautismo en agua, que es para arrepentimiento de pecados, que es lo que significa morir al mundo, ¿sí? Al viejo hombre y nacer a una nueva vida, nacer de nuevo, ¿sí? Por eso habla de una nueva vida, un nuevo nacimiento, que a esto era que se está refiriendo Jesús con decirles, es necesario que ustedes nazcan de nuevo, ¿vale? Entonces vemos que esa es la palabra, y otros señalan que el agua también significa la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a mirar Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Efesios capítulo 5, 25 al 27, que nos habla acerca de esta parte, para que nos haga claridad acerca de la relación que tiene el agua, o el significado que puede tener el agua, el significado espiritual que puede tener el agua, ¿sí? En las Escrituras. Entonces, mientras ustedes lo buscan, Efesios 5, 25 al 27, mientras ustedes lo buscan, pues yo voy a tomar un poquito de agua. Espero que ya lo hayan encontrado. No me demoré mucho tomándome el agua, ya la tenía aquí lista. Leemos Efesios capítulo 5, 25 al 27, dice, enseña Pablo, ¿sí? A la iglesia en Éfeso. Le dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, no. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo repito, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, dice, por la palabra. Entonces aquí vemos que tiene una relación muy estrecha cuando dice el lavamiento del agua por la palabra. Entonces vemos aquí que el agua es como el agua, que significa la palabra, es un elemento que como que limpia, ¿no? Que purifica, que transforma, ¿no? Que cambia. Entonces vemos aquí que la palabra agua pues está relacionada con la Biblia, con la Escritura, ¿no? Pero vemos que también en la misma palabra del Señor hay otros versículos que hablan del agua con otro significado, pero que es muy bueno también y no es que se contradigan. Vemos que en el libro de Juan, capítulo 7, verso 38, Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38,
Vemos que también el agua puede significar la presencia del Espíritu Santo. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, dice Jesús, el que cree en mí, Jesús, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo repito, el que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, la Biblia, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces vemos que también la Escritura también está hablando de agua viva, pero está relacionada con la presencia del Espíritu, ¿no? Vemos que también vemos en los versículos 6 al 8 del que estábamos mirando anteriormente, Juan capítulo 3, versos 6 al 8, habla de este nacimiento, ¿no? Del nacimiento espiritual. Dice que es producido por el Espíritu Santo. ¿Sí? El nacimiento espiritual es producido por el Espíritu Santo. Nosotros como hombres sin conocer a Cristo sería imposible que por nosotros mismos buscáramos a Jesús. Es Jesús y a través del Espíritu Santo que convence al mundo de pecado y de juicio. Es el Espíritu Santo el que produce el nacimiento espiritual, ¿no? No es porque nosotros querramos buscarlo, no es porque alguien se afane y va a tener ese nuevo nacimiento. Por nuestra fuerza no nos vamos a lograr, pero sí es por la obra del Espíritu Santo. Entonces, del versículo 6 al 8 podemos mirarlos y habla sobre esto, ¿no? Entonces, oído, aún tremendo, aún sin Nicodemo, oído, recuerda que él le pregunta a Jesús, cuando Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo, le dice, pero ¿y esto cómo puede hacer? Incluso le dice, ¿puede acaso el hombre siendo viejo volver a meterse en el vientre de su madre y nacer? Lo dice como una forma jocosa, lo dice como una forma como contrariando al Señor, como haciéndole caer como si el Señor estuviera cometiendo un error cuando dice esto. ¿Puede hacer esto el hombre? ¿Puede meterse otra vez al vientre de su madre? Entonces, aún Nicodemo pensando que esto se pudiera hacer, no quiere decir que si él tuviera la potestad de hacerlo, nacer otra vez de su madre, iba a cambiar su actitud. Porque lo que estaba mal en el corazón de Nicodemo y de todos los fariseos era la actitud de su corazón, cómo actuaban, cómo rechazaban a Jesús. Se puede meter y nacer 100 veces del vientre de su madre, pero si él no tenía un corazón dispuesto para ser transformado, para ser cambiado, para recibir la nueva revelación de Jesucristo, para aceptarlo como Señor y Salvador, así naciera todas las veces que fuera otra vez de su madre, pues no iba a cambiar la actitud de su corazón y la actitud de su orgullo, ¿no? Y el rechazo al Señor. Entonces no consistía en si volvían a nacer o no, sino en el cambio de corazón. Vuelvo y repito eso, ¿no? Entonces, aún volviera a entrar, ¿no? Esto no habría cambiado para nada la mala naturaleza del corazón de Nicodemo y de todos los fariseos. Y ahí hay un hincapié cuando el Señor dice, esta frase es tremenda, cuando dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué significa esta frase? Significa que cuando alguien vuelve a nacer de nuevo, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, recibe una nueva naturaleza y es hecho apto para el reino. ¿Oído con esto? Entonces, para poder estar en el reino habría que nacer del Espíritu Santo, o sea, entregarle nuestra vida, que Él empezara a transformar, a cambiarnos, a hacernos una nueva criatura, cambiar nuestras vestiduras viejas, dejar nuestra vida pasada, dejar las cosas, las cadenas y la esclavitud del mundo y del pecado de nuestra vida anterior, dejar eso atrás y empezar a vivir una nueva vida en santidad, en obediencia a Dios, es lo que el Señor le está diciendo, ¿no? Entonces, lo que es nacido del Espíritu es, significa cuando alguien vuelve a nacer por medio del Espíritu Santo. O sea, este nacimiento espiritual. Oído, cuando esto sucede, el hombre recibe una nueva naturaleza, es un nuevo ser y es hecho apto para el reino. La palabra del Señor en 1 Corintios 5:27 dice, aquí todas las cosas han pasado y todas son hechas nuevas. Las cosas viejas han pasado, yo hago cosas nuevas. También habla de una nueva vestidura, ¿no? Dejar nuestros vestidos corruptos, sucios
y cambiar nuestras vestiduras por vestiduras nuevas, ¿no? De blanco, y habla el Señor de lino fino y resplandeciente, ahora quiere hablar de la santidad, ¿no? Entonces somos un nuevo ser, ¿no? Y cuando somos un nuevo ser que ya no va a arrastrar las cosas pasadas, y lo que cometíamos, esa vida rodeada de puro pecado y de cosas abominables para Dios, cuando dejamos esa vida y empezamos a vivir una vida nueva, una vida recta, una vida de obediencia, una nueva relación con el Señor, una verdadera relación, cuando el Señor es parte de nuestra vida y cuando nuestra vida empieza a dar frutos, frutos de cambio, que el que hacía lo malo ya no lo hace, el que vivía alejado de Dios ya ahora vive en una vida, una relación estrecha con el Señor, el que estaba enfermo es un nuevo cuerpo, el que estaba preso por las cosas del mundo y de la carne y del vicio y de Satanás, ahora es libre para buscar al Señor. Aquel que robaba, aquel que pecaba, aquel que hacía lo malo, ahora es transformado y nuestra vida tiene que empezar un nuevo fruto. Se tienen que ver la obra de transformación. Entonces eso es un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces la persona que logre esto, pues lógicamente va a tener derecho a la vida, ¿no? Y a la vida eterna, ¿no? Estoy hablando de la vida eterna y eso se logra solamente a través de Jesús. Solamente, como dice la palabra del Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Jesucristo, pero no es solamente estar enterado de quién es Cristo o simplemente ser hombre sabio y tener un conocimiento profundo, sino es que aquel que cree la palabra, quién es Jesucristo y lo hace parte de su vida, empieza a vivir una vida diferente. Esta es el meollo del asunto, ¿no? Oído con eso. Nicodemo tenía que darse cuenta de la total incapacidad de la naturaleza humana para remediar su propia condición caída. El hombre ha de ser santo, puro y espiritual. Quiero leer esta notita. Dice: Nicodemo tenía que darse cuenta de la total incapacidad de la naturaleza humana para remediar su propia condición caída. ¿Qué quiere decir? Que como él era un hombre que se supone que era un hombre sabio, que tenía que conocer la escritura y la escritura hablaba de Cristo y de todas estas cosas, él tenía que estar enterado de eso. Si la habían leído, pues había leído la escritura y era un hombre sabio que hasta enseñaba la palabra, pues estas revelaciones nuevas tenía que él haberlas discernido, pero vemos que en ese caso, en el caso de Nicodemo, ni ninguno otro de los judíos o de los fariseos, pues creían, ¿no? Entonces, oído, no era solamente, vuelvo y lo digo, no era solamente que él estuviera enterado de eso, ¿no? Él tenía que, del reino y las cosas de la ley, sino que él tenía que darse cuenta que no era por su propia capacidad humana que podían remediar esta situación. Necesitaban de una ayuda externa. Esta ayuda era a través del Espíritu Santo, confiando en la persona de Jesucristo. Versículo 8. Hay otra indicación aquí que es una frase que muchas veces queremos entenderla y a lo mejor no tenemos un buen conocimiento o no discernimos, o muchas veces es malinterpretado cuando dice en el versículo 8, el viento sopla donde quiere, ¿no? Entonces aquí vemos que el Señor está haciendo algo simbólico del viento, ¿no? Y aquí habla del nuevo nacimiento que es semejante al viento, ¿no? Entonces, como dice ahí, el viento sopla donde quiere. Entonces, es como cuando nosotros estamos en un campo abierto y sentimos la brisa, el viento, el aire que pasa por nosotros y le sentimos, ¿sí? No lo vemos, pero lo sentimos, ¿sí? Que pasa y nos mueve la ropa y todas esas cuestiones. Y sí, sentimos esa fuerza, pero no sabemos nunca de dónde viene el viento. Puede venir del frente, puede venir de atrás, puede venir de un lado. Sí, llega el viento y no sabemos ni en qué momento ni de dónde venía. Entonces, así mismo el Señor está aquí parando este ejemplo de la naturaleza del viento con el nuevo nacimiento. Entonces, oído, hay tres cosas en esta frase: el viento sopla de donde quiere. Uno es que, primero que todo, hablando del nacimiento, el nuevo nacimiento del hombre, el nacimiento espiritual, este nacimiento, oído, primero que todo, tiene lugar, según la voluntad de Dios. O sea, se da el nuevo nacimiento se da
en el hombre si es la voluntad de Dios, ¿no? Segundo, el nuevo nacimiento es invisible, o sea, como el viento, no lo vemos, ¿sí? Pero podemos ver los frutos luego, ¿no? Luego de que la persona ha entregado su vida al Señor, vemos cómo el Señor va transformando, va cambiando. Entonces luego vemos los frutos. Entonces cuando vemos los frutos decimos, este hombre es un nuevo ser, Dios lo ha transformado, mira cómo era antes y cómo es ahora. Entonces muchas veces es invisible porque en el mismo momento en que se hace el nuevo nacimiento no tenemos esa certeza, no tenemos esa seguridad, no tenemos ese conocimiento, sino después. Aún muchas veces uno dice, bueno, pero yo ni siquiera me di cuenta cuándo el Señor me cambió esta situación. Yo era mal geniado, por ejemplo, en el caso mío, yo era mal geniado y ahora sé que el Señor me ha ido transformando. Yo antes era un hombre que se desesperaba fácilmente, ahora estoy aprendiendo a confiar y a esperar en el Señor. Ahora tengo paz en mi corazón cuando antes mi vida era un desorden. Entonces, nosotros muchas veces hemos visto cómo Dios ha hecho la obra y ni siquiera nos hemos dado cuenta cuando empezó, sino que cuando uno dice, ve, yo antes reaccionaba así, ahora no. Entonces vemos que el nuevo nacimiento es como eso, ¿no? Vemos que sucede y no sabemos ni cuándo llegó, ¿no? Es invisible, pero se pueden ver los frutos luego, frutos de transformación, de cambio en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, sino que las personas lo ven desde afuera, ¿sí? Es algo interno que se refleja exteriormente. El nuevo nacimiento es impredecible, ¿no? Es imposible saber cuándo va a llegar, ¿sí? O dónde va a ser. Entonces, eso lo dejamos en la potestad de Dios. Simplemente lo que tenemos que hacer nosotros es creer, ¿no? Que el nuevo nacimiento es algo real, ¿no? Versículo 11, saltamos al versículo 11. Entonces vemos aquí cómo los fariseos y Nicodemo rehusaron creer en el testimonio de Jesús. Ya lo vamos a explicar. Versículo 11, los fariseos y Nicodemo rehusaron creer en el testimonio de Jesús, no lo quisieron aceptar como Señor y Salvador. Como vimos al principio, simplemente creían y le decían Rabí, maestro, significa maestro. Le decían Rabí y lo creían como un buen maestro que tenía buenas cosas, pero nunca le aceptaron como Señor, y Nicodemo tampoco. Entonces aquí quiero destacar eso, y es que cuál era la actitud de ellos, ¿no? Nunca aceptar al Señor, ¿no? Y vemos como en el versículo 12 habla de las cosas terrenales, ¿sí? Habla que si no puedes entender las cosas terrenales, cuando el Señor le dice a Nicodemo, si no puedes entender las cosas terrenales, ¿cómo vas a esperar que yo te revele las cosas que tienen que ver con mi reino, las cosas espirituales? Entonces, cuando habla de las cosas terrenales, el Señor lo que está hablando es de su reino terrenal, lo que ellos iban a poder ver, ¿no? Lo que se va a ver cuando venga el tiempo del milenio y todas esas cuestiones, cuando el Señor establezca su reino aquí en la tierra, pues eso va a ser algo físico, algo que se va a poder ver. Entonces el Señor se refiere a eso. Entonces el Señor le está diciendo a Nicodemo, no puedes entender, ahora me están viendo que soy un ser de carne y hueso, que enviado por el Padre, soy el Hijo de Dios, estoy hecho carne, soy físico y ustedes, y soy terrenal, ¿sí? En este momento estoy en la tierra, soy terrenal. Entonces, si ustedes no ven esto, ¿no? ¿Qué van a entender de mí cuando yo esté ya en el reino de los cielos otra vez? Cuando yo vuelva al Padre y empiece a usar mi trono desde los cielos junto al Padre. Si ustedes no entienden esto, si ustedes no son capaces ahora de reconocerme, ¿cómo van a reconocer cuando ya no esté y cuando esté allá junto al Padre, ¿no? Entonces, esas eran las cosas que ellos no podían ver. Ahora, ¿cuáles son las cosas del cielo, ¿no? Las cosas espirituales, son las verdades, ¿no? Es el nuevo nacimiento. Esas son las cosas del cielo, las verdades de Cristo, Cristo hecho hombre, revelado, hecho hombre, Cristo y el Padre uno, ¿sí? Esas son las cosas del cielo, lo que tienen que ver con el reino de Dios, que es espiritual. El nuevo nacimiento, lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, la transformación, su omnisciencia, su omnipotencia, su eternidad. Esas son las cosas terrenales que al mundo le parecen locura,
porque no las pueden discernir espiritualmente, porque el hombre está cegado, el hombre tiene tinieblas, no tiene conocimiento de Dios y no lo puede tener porque nunca se ha acercado a Él, ¿no? Estoy hablando del hombre natural, el que rechaza a Cristo. Ahora, nosotros que tenemos el privilegio de estar en el Señor, tenemos una nueva revelación que viene ¿por dónde? Por conocer la Escritura, ¿no? Y el tener una relación estrecha. Entonces Dios coge su espíritu y habla al nuestro y nos hace entender muchas cosas. Que cuando nos dedicamos a leer la Escritura, cualquier libro que tenga que ver con el reino, pues Dios nos va a dar ese discernimiento, Dios nos va a dar esa capacidad para poder entender que cuando antes no le conocíamos era imposible, ¿no? Entonces, de eso se trata el versículo 11. Y el versículo 12 habla de las cosas terrenales, el reino terrenal, las cosas del cielo, las verdades de Cristo, la nueva revelación, todas esas cuestiones, y el nuevo nacimiento y el obrar del Espíritu Santo. En el versículo 13 habla de que solo Cristo, el Señor, podía hablar de esas cosas celestiales. Él mismo lo dice. Solo Cristo, el Señor, podía hablar de esas cosas celestiales por cuanto oído con eso, por cuanto es el único que estaba en el cielo y vivía con Dios, ¿no? Por eso el Señor dice, nadie diferente a mí ha venido desde el cielo, ¿no? Solamente Él, cuando se hace carne, cuando se materializa, cuando se hace carne, que llaman la encarnación de Cristo, Dios se hace hombre. Entonces, allí vemos que Él era el único que puede conocer al Padre, porque ha vivido con Él, ¿no? Por eso habla de esas cosas celestiales, por cuanto es el único que estaba en el cielo y vivía con Dios. La gente podrá decir, bueno, ¿y qué pasó entonces con Enoc y Elías? Sí, que fueron tomados, ¿sí? Sí, y ahora fueron arrebatados, no pasaron por la muerte, están en el cielo directamente, sí. Pero hay una diferencia. Enoc y Elías fueron tomados, o sea, por Dios, sus vidas fueron tomadas, sus cuerpos fueron tomados y fueron arrebatados al cielo. Sí, están en el cielo. Pero la diferencia de Cristo es que Cristo no fue arrebatado, sino que por su gran poder, él mismo, por el poder propio de él, ¿sí? Él mismo subió al cielo, ¿no? Entonces es muy diferente el ser arrebatado, el ser tomado como Enoc y Elías, porque hay personas que pueden decir eso, ¿no? Pero es que Cristo subió por su propio poder, murió, resucitó, Dios su Padre le levantó de los cielos y él estuvo vivo. Y luego, después, a los 40 días, antes del Pentecostés, él asciende al cielo, pero es por su gran poder. Nadie le resucitó sino él mismo, ¿no? El Padre, que es el mismo, le resucitó y ascendió al cielo, no siendo tomado por una fuerza, sino por su propio poder, su propia, ¿cómo podría decirlo? A ver, quiero buscar la palabra. Por su propio poder, por sus propios atributos, digámoslo así, ¿no? Por su propia autoridad, ¿no? Lo pudo hacer. Luego dice el versículo 14, ya casi vamos a terminar, faltan 2 versículos. El versículo 14 habla de cómo Moisés levantó la serpiente de bronce, ¿no? Allí cuando dice, el Señor toma este ejemplo que sucedió en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando ellos salieron de Egipto, ¿sí? Y ellos ya iban encaminados hacia la tierra prometida. Recuerda que ellos se rebelaron otra vez, los judíos se rebelaron otra vez y comenzaron a hablar mal contra el Señor, contra Moisés, contra Dios, diciendo, estamos caminando aquí por el desierto, estábamos mejor en Egipto, y eso que ellos estuvieron 400 años orando, intercediendo a Dios, pidiéndole que lo sacara de allí, ¿no? Pero cuando ya lo saca el Señor de ahí, ya vuelven a renegar, como muchas veces nosotros lo hacemos, renegamos por cualquier cosa de Dios, de todo lo que hace. Queremos las cosas así rapidito, cuando el Señor es un Dios de tiempo, Dios es un Dios de procesos y todo proceso requiere un tiempo. Lo que pasa es que somos demasiado desesperados por querer los cambios rápidos y que sean así y que no cuesten nada. Entonces aquí como en ese tiempo, ¿sí? Ellos comenzaron a rebelarse. Es que teníamos pan y es que aquí nos estamos muriendo de hambre, cuando era mentira, porque el Señor le estaba sustentando con maná, pero aún el maná, ¿sí? Siendo que el único alimento que tenían en el desierto lo tenían por poco. Ya estamos cansados de este maná. Entonces ellos comenzaron a rebelarse, a hablar mal, a blasfemar contra Dios, a insultar a Dios, a desconocer a Dios. Entonces por eso el Señor dice, están muy rebeldes,
querían hacer eso, me quieren rechazar abiertamente como Dios. Entonces Dios hace algo y es que la tierra donde ellos estaban se llena de serpientes y lógicamente los mordían, las serpientes los mordían los pies y les inyectaba el veneno y ellos comenzaron a morir. Entonces ahí volvieron otras a clamar a Dios. Entonces Dios en su misericordia le dice a Moisés levanta un asta, ¿sí? Como un tubo, levanta un tubo allí y coloca allí una serpiente, ¿no? La misma serpiente que los picaban a ellos y los estaban matando. El Señor le dice, levanta, ¿no? Un asta, levanta como un soporte para una bandera y coloca allí a la serpiente. Y cualquier hijo de Dios o cualquier hijo de Israel que sea picado por una serpiente, ¿sí? Pero que mire, ¿sí? Levante su mirada hacia el asta y vea la serpiente allí, será sano, ¿no? Será salvo, será sano. Entonces, Dios da esto como una gracia, ¿sí? Entonces, claro, ellos al ser mordidos no querían morir, no querían caer allí. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Levantar su mirada hacia la serpiente, hacia el asta donde estaba la serpiente. Ahora, ¿qué pasaba en eso? Y lo vamos a mirar en Números capítulo 21, 2 al 9. Lo voy a leer muy rápido, ya se me está acabando el tiempo. Cómo Moisés levantó la serpiente de bronce, oye, la serpiente era de bronce, ¿sí? Números 21, del 2 al 9 dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se estaban refiriendo al maná, o sea, lo despreciaban. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, o sea, reconocieron, menos mal, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti, contra Moisés, ¿no? Ruega al Señor para que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés lo hizo, tremendo. Moisés oró al pueblo, oró por el pueblo mejor. Moisés oró por el pueblo y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mire a ella vivirá. Entonces era lo que tenían que hacer, ¿no? Ahora, si miramos, eso sucedió en el Antiguo Testamento y si nos lo miramos, lo traemos al tiempo de hoy. ¿Y por qué Jesús, cuando estaba hablando con Nicodemo, le nombra este acontecimiento del Antiguo Testamento, cuando ellos salían de Egipto hacia la tierra prometida? Oído, pues primeramente porque en cierta forma era un castigo de Dios por su rebeldía y por renegar y por insultar a Dios, por desconocer a Dios, ¿no? En cierta forma, por menospreciar a Dios cuando decían, estamos mejor, cuando estábamos esclavos en Egipto. Entonces, oído, el hecho ¿por qué esa serpiente, no? Porque en ese tiempo eran las serpientes los que mordían los pies de los egipcios y morían. Ahora, ¿qué significa esto? Esa serpiente de bronce colocada en un estandarte, ¿no? En un asta, como una bandera. Porque el Señor lo mandó a hacer así, para que ellos tuvieran que levantar su mirada y ver que por la rebeldía ellos estaban siendo castigados. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué el Señor lo cita en el Nuevo Testamento? Porque es como si el Señor nos estuviera diciendo a todos nosotros que nosotros también hemos sido mordidos por la serpiente. Y recuerda que la serpiente es un símbolo de Satanás. Entonces, como si el Señor nos estuviera diciendo a todos nosotros, ustedes han sido también mordidos por una serpiente, que es el pecado, y están condenados a muerte eterna. Ellos morían y ahora nosotros, el pecado, sabemos que cuando somos infectados por el pecado, ese pecado nos lleva a muerte eterna. La serpiente de bronce, oído con eso, hoy en día es una imagen, es una figura de Jesús, porque en ese tiempo ellos tenían que levantar su mirada para ser sanos, tenían que levantar su mirada y ponerla en el asta, en la serpiente que estaba en el asta. Hoy nosotros que somos picados por la serpiente del pecado, que es Satanás,
nosotros también tenemos ahora, para poder ser salvos de la culpa del pecado, tenemos que levantar también nuestra mirada hacia el cielo, ¿sí? Y el asta es la cruz de Jesucristo. O sea que vemos que esta serpiente de bronce del Antiguo Testamento es algo que era como una sombra que proyectaría cuando Cristo fuera levantado, ¿no? En la cruz del Calvario como un asta, ¿sí? Y entonces nosotros ahora para poder ser salvos del pecado, para poder tener vida eterna, tenemos que también levantar nuestra mirada y ponerla en Jesús. O sea que el prototipo de esa serpiente de bronce, el prototipo hoy es Jesús, ¿no? El bronce, ¿qué significaba el bronce en la Biblia? Era señal de juicio, ¿no? Entonces vemos como en ese tiempo el asta, en el tiempo de hoy, el asta habla de la cruz del Calvario, ¿no? Y nosotros recibimos la salvación mirando a Cristo con fe. Ellos miraban la serpiente para ser sanos, nosotros debemos mirar a Cristo para ser salvos, ¿no? Y no mirarla de cualquier forma, no levantar nuestra mirada de cualquier forma, sino con fe, ¿no? Y recibimos la salvación, ¿no? En Cristo Jesús por fe, creyendo, obedeciendo, siguiéndole fielmente. Y finalmente dice el versículo 15 que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo recibe vida eterna como don gratuito. Recuerda que ahí dice, ¿no? El versículo 15 dice, para que todo aquel que en Él crea, o sea, en Cristo, para que todo aquel, o sea, que la salvación está dispuesta para todos, para que todo aquel que en Él crea, o sea, en Cristo, si crees, dice, no se pierda, la persona que cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Qué es lo bueno? Que es un don gratuito de parte de Dios para todos nosotros. El que quiera buscarle. La salvación está dispuesta para todos, pero los que van a buscar a Cristo, los que levantan su mirada y la ponen en Cristo y empiezan a creer en Él, ¿sí? Aceptarle como Señor y Salvador, como Hijo de Dios, como el Mesías, el que acepte esto en Cristo Jesús, pues está teniendo el don gratuito de la vida eterna. Eso nos llevará a la salvación. Entonces, ¿qué diferencia estar enterado, estar informado a vivir una verdadera relación? Nicodemos era un hombre que sabía, conocía la escritura del Antiguo Testamento, quería tener más información de Cristo, pero el Señor le da un bofetón en la cara y le dice, no es suficiente con querer saber más de mí, tienes que nacer de nuevo. Y es como si el Señor nos estuviera diciendo a nosotros, no es suficiente con leer, incluso ni siquiera es suficiente con leer la Biblia. Todo el mundo la puede leer, muchas veces hasta los incrédulos la leen. La diferencia entre leer la Biblia y aplicarla a nuestra vida es cuando nosotros tenemos fe en lo que dice la Biblia, en quién es Jesús y queremos empezar a vivir una vida de orden, una vida de santidad que agrade al Señor. Cuando nosotros hacemos esto y cuando nosotros pasamos simplemente de creer que Cristo fue un gran hombre, un hombre espiritual, un gran maestro, es pasar de creer todas esas cosas a creerle a Él como Señor y Salvador, como Hijo de Dios, como el único camino al Padre. Si nosotros hacemos esto y empezamos a vivir una vida honesta, una vida que agrade a Dios, una vida que como si nuestra mano estuviera levantada y nos aferráramos a Cristo y nunca soltarnos de Él, no volver atrás, tener un verdadero arrepentimiento, que nuestra vida empiece a dar frutos de cambio. Entonces, cuando verdaderamente le habremos creado al Señor, creído al Señor, aunque las circunstancias sean difíciles, aunque hayan problemas, aunque hayan enfermedades, obstáculos en medio del camino, aunque hayan serpientes en medio del camino, ¿sí? Nosotros estemos siempre con la mirada levantada hacia el cielo y nunca apartarnos de Él jamás. Entonces, si tú has hecho esto, pues te bendigo. Y yo quisiera, si en esta hora, si alguien quiere pasar de simplemente tener una información de Jesús a tenerle como Señor y Salvador, es solamente haciendo una oración. Y yo quiero invitar a aquella persona que hoy está viendo este mensaje, quiero invitarle a que no solamente esté informado de Dios, sino a que acepte al Señor como Salvador en su vida. Y es simplemente abriéndole la puerta de nuestro corazón, haciendo una oración, aceptándole como ese buen Dios, ¿no? Entonces simplemente hacer una oración. Yo te voy a proponer una oración
Y si tú en este momento nunca lo has hecho y crees que es la hora para hacerlo, pues simplemente te invito para que en esta hora inclines tu rostro, cierres tus ojos. Y hoy voy a orar por ti, Señor. Yo quiero en esta hora orar por aquel hermano de la iglesia, o simplemente si hoy nos está viendo, hoy es tiempo de salvación para todos, Señor. Y si hay alguna persona que ha estado sabiendo de ti, que tú existes, Señor, pero que nunca ha vivido una vida de sometimiento a ti, bendito Dios, de tener una relación real, verdadera con Cristo, contigo, Señor. Si alguien no ha tenido un encuentro personal contigo, Señor, yo en esta hora quiero orar por él, y sobre todo que sea voluntariamente abriendo su corazón y te acepte. Yo oro así, y si tú quieres seguir esta oración conmigo, dile: Señor Jesús, en esta hora he oído tu palabra y quiero, Señor, no solamente estar informado, teniendo un conocimiento de ti, sino vivir una relación de amistad, una relación sincera contigo, de tú como creador, mi Señor, y yo como tu hijo, tu siervo, Dios. Entrego mi vida a ti, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de haber vivido una vida apartado de ti, pero ahora te conozco y quiero tener, bendito Dios, un encuentro real, sincero contigo, que tú seas parte de mi vida, Señor. Te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres y empieces a hacer la obra. Espíritu Santo de Dios, llena mi corazón, Señor, y ayúdame a apartarme de las cosas del mundo y de la carne, de toda incredulidad, bendito Dios, y quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que nadie lo borre de allí, Señor. Te doy toda honra y toda gloria. Aférrame de tu mano, Señor, y no permitas que yo me suelte. Bendito Dios, desde ahora quiero caminar hasta que tú vengas o hasta que parta yo hacia ti, bendito Dios. Pero que siempre mi mirada esté puesta en ti, Señor. Así como los antiguos se salvaban de las mordeduras de las serpientes cuando levantaban su mirada al asta donde estaba la serpiente de bronce. Bendito Dios, hoy creo que la cruz del Calvario es como esa asta. Y bendito Dios, sí, que eso era un reflejo de lo que tú hiciste, bendito Dios. Ahora enséñame siempre a levantar mi mirada y ponerla solamente en ti, Señor, para el perdón de mis pecados, Señor. Te doy toda honra y toda gloria. Quiero creer en ti, bendito Dios, y nunca más desfallecer de mi fe, bendito Dios. Quiero buscarte y que tú seas parte de mi vida, Señor. Te entrego mi vida y mi corazón y mi alma. Te pertenecen a ti, Jesucristo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, bendiciones. Y bueno, no es nada más por el día de hoy. Espero que la palabra haya sido clara, que haya sido bendición, y sobre todo que si antes no conocías al Señor, nunca le habías entregado, nunca habías hecho esta oración de entrega, si la hiciste hoy, pues es un buen comienzo. Te sugiero que busques una iglesia cuando sea posible congregarnos. Si quieres congregar con nosotros, sería un deleite, un placer pastorear la vida de ustedes y enseñarles y discipularlos, ¿no? Si ya la hiciste, pues nunca está de más tenerlo bien seguro. Y bueno, a buscar a Cristo y colocar nuestra mirada en Él. Bendiciones a todos, un abrazo, los bendigo en el nombre de Jesucristo y que pasen una feliz tarde. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, bendíganse, y cada uno un mensaje al Señor, y a orar siempre, siempre estar orando. Es nuestra mejor forma de comunicarnos con el Señor. No es nada más por el día de hoy. Un abrazo fuerte de tu pastor y amigo Alex Gómez. Nos vemos pronto. Bendiciones.